casa de Dios es nuestra casa. Betel San Luis Potosí, la casa de Dios es nuestra casa. Buenos días, que el Señor les bendiga. Qué hermoso tiempo, ¿verdad? Disfrutamos de la compañía de nuestro Dios y de cada uno de nosotros, de ser familia. Y bueno, esta mañana nos toca compartir juntos y damos gracias a Dios por esa oportunidad. En lo que los niños van saliendo a su tiempo de clases, vamos a hacer una oración y pedirle a Dios que Él nos hable y que Él nos enseñe esta mañana. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Padre y nos das la oportunidad de estar delante de ti. Tú nos escuchas, tú nos amas. Gracias por eso. Queremos suplicarte, Señor, que tú trates con nuestros corazones, que este sea un día donde haya respuestas para nuestras vidas, que sea un día donde tú fortalezcas nuestros corazones, que sea un día, Señor, donde podamos sentir tu presencia y hacer compromisos delante de ti. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén. Esta semana un joven me hizo el favor de enviarme una pregunta por WhatsApp, y esa pregunta me dejó pensando mucho y quisiéramos abrir este sermón con algunas preguntas. La pregunta que el joven me hizo fue: hermano, ¿Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar? Se me hizo una pregunta muy interesante porque derivada de esa pregunta surgen muchas otras. ¿Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar? Y si Dios ya sabía que Adán y Eva iban a pecar, entonces, ¿por qué los creó? Y si no lo supiera, no lo hubiera sabido, entonces, ¿habrá cosas que toman por sorpresa a Dios? Hay partes en la Biblia que mucha gente interpreta así y piensan, es que a lo mejor Dios se equivocó. ¿Dios se equivoca, hermanos? Entonces, ¿Dios tuvo dos planes o más planes? Porque puso primero a Adán en el Edén y a Eva. No funcionó. Luego, entonces puso los sacrificios. No funcionaron. Y a través de la Biblia vamos viendo muchos cambios que Dios hace. ¿Por qué? ¿Por qué hizo tantos cambios entonces? ¿Dios ha tenido que modificar la historia por nuestros errores, a causa de los errores de la humanidad? Si Dios sabe que nos vamos a equivocar, entonces ¿para qué nos llama? Mucha gente se conflictúa por eso y dice: yo no quiero ir a la iglesia porque a lo mejor me voy a equivocar y no quiero fallarle a Dios. Si Dios sabe que nos vamos a equivocar, entonces ¿por qué nos deja estar aquí? Si Dios sabía que vamos a pasar por momentos muy difíciles, muy dolorosos, ¿por qué no hace nada para evitarlo? Hace mucho tiempo, mucha gente cuando leía la Biblia y se encontraba con pasajes como algunos de los que vamos a explicar ahora, encontraba expresiones como: Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Se acuerda? Hay pasajes en la Biblia donde dice, por ejemplo, que Dios dijo: no, es que esto estuvo muy mal, vamos a cambiar las cosas. Hay un pasaje, de hecho, que vamos a estudiar, donde Dios le dice a Moisés: Moisés, quítate de en medio y yo voy a destruir este pueblo por lo que está haciendo y voy a hacer un pueblo nuevo. Cuando leemos todas estas expresiones bíblicas, mucha gente antes empezó a interpretarlo y a decir: bueno, es que lo que pasó es que Dios tuvo un plan, le dio una oportunidad al hombre, pero el hombre fue el que falló. Y como el hombre falló, Dios empezó a buscar otras alternativas. Entonces, estaríamos diciendo que como que Dios tuvo un plan A y luego tuvo un plan B, porque el plan A, que fue el Edén, no funcionó. En ese entendimiento, ojo, estoy explicando lo que se interpretaba, ¿no? Lo que se interpretaba era: bueno, entonces no funcionó el Edén, vamos a hacerlo de otra manera. Y entonces instituye los sacrificios. Y los sacrificios no funcionan.
Así que como no funcionan los sacrificios, instituye ahora otra cosa, otro modelo, y dice, va a ser a través de la monarquía, van a tener reyes que los dirijan. Y tampoco funcionan los reyes. Entonces dice, bueno, les voy a hablar a través de los profetas. Y los profetas tampoco funcionan. Y plan tras plan que Dios va poniendo queda sin funcionar. Hasta que llega Jesús y es el único plan que funciona. Sin embargo, cuando nosotros lo vemos desde esa perspectiva, tendríamos que decir que como que Dios estuvo sacando de la manga planes hasta que algo funcionara. ¿Cuál es el entendimiento real y correcto entonces de lo que la Biblia nos enseña? ¿Cómo podemos entender estos pasajes bíblicos? Que seguramente a usted también alguien le ha preguntado alguna vez, ¿Dios se equivoca? Aquí la Biblia dice que Dios se arrepiente. ¿Es cierto? ¿Cómo entenderíamos esto? Vamos a profundizar en la palabra. Vamos a ir dando respuestas a estas preguntas que en muchas ocasiones nos hemos hecho, que muchas veces nos han hecho y nosotros mismos también hemos cuestionado eso y decimos, ¿cómo lo respondemos? Nos toca hablar del atributo de Dios que lo conocemos como inmutabilidad. Dios no cambia. Ahorita la única pregunta que todos respondimos seguros fue, ¿Dios se equivoca? Y dijimos, no. Y tiene que ver con que Dios no cambia. Entonces, ahorita mi esposo platicaba acerca de cómo se interpretó la Biblia, tratando de dar respuestas a nuestras preguntas, tratando de entender, pero la respuesta está en la palabra de Dios. Dios, desde el inicio de la historia, tenía y tiene un plan. Si usted lee desde Génesis hasta Apocalipsis, pareciera ser que la Biblia se contradice en muchas cosas, que hay muchos pasajes que no están de acuerdo, pero algo que necesitamos aprender es que no podemos leer pasajes aislados. Si nosotros leemos un pasaje aislado para querer comprender toda la Biblia o para querer hacer esas confrontaciones con otros versículos, no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer contexto, necesitamos conocer todo lo que está alrededor de ese pasaje, no solo en la lectura, sino también el contexto histórico. Entonces vamos a hablar un poquito del contexto histórico, empezando por Génesis. No podemos hablar de todos los pasajes para entender cómo toda la historia lleva un mismo hilo, cómo todo está conectado, porque no terminaríamos, pero queremos dar puntos claves para darnos una idea de cómo es que Dios a través de la palabra nos va mostrando que Él es inmutable. Voy a leer en Hebreos capítulo 13, versículo 8, si gustan pueden anotar la cita, está en la Reina Valera, la versión, dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué significa? Que no cambia. Empezamos con este versículo. ¿Y cómo se conecta esto con el tema de que solo ha habido un plan desde el inicio de la creación hasta el fin del tiempo? Y les voy a pedir que me acompañen por favor a Génesis capítulo 15 en el versículo 17. Cuando ya lo tengan, si me pueden indicar por favor con un amén. Génesis 15, 17. ¿Ya lo tienen? Les voy a pedir por favor que lo lean, los que tienen la traducción Reina Valera, que lo lean por favor. Gracias. Lo voy a leer en la versión TLA. Dice, cuando el sol se ocultó y se hizo de noche, apareció un horno humeante y también una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. En el contexto histórico de aquel tiempo, las personas para realizar un pacto entre familias, entre pueblos, hacían algo que se llamaba pacto de sangre. Repítalo conmigo, por favor.
Y Dios, sabiendo y conociendo esta cultura en la que Abraham estaba envuelto, hace un pacto de sangre con él. Y le dice que parta los animales como se hacía a la mitad. Entonces, Abraham hace esto y el pacto es, lo que hacían los pueblos, las familias, es que ellos tenían que caminar dentro del animal, de las vísceras, de la sangre, de todo. Perdonen, tengo que ser específica porque tiene relación con todo lo que estamos hablando. Y terminando de que ellos se pasearan en los animales partidos por la mitad, ellos pactaban, y yo decía, si yo me equivoco o alguien de mi familia no cumple el pacto, yo voy a pagar con sangre. Y si yo fallo, mi familia o alguien cercano a mí, yo voy a pagar con sangre. Terminando de hacer el pacto, ambos caminaban en sentidos contrarios y no se volvían a ver hasta que pues alguno de ellos fallaba, tenían que pagar. El pacto se cumplía o si se rompía, pues tenían que cumplir también con esta promesa que se habían hecho a través de sangre, o sea, a través de la muerte de alguien de la familia o de ellos mismos. Cuando Abraham está espantando a los buitres que se quieren comer a los animales muertos, dice que ya era de noche, Abraham estaba cansado. Abraham tenía sueño, ya había pasado un tiempo esperando a Dios, Dios no llegaba y empezó a caer en un sueño profundo. Y dice la Biblia que cuando él despierta, ve que hay un humo dentro de los animales. Y después de eso, Dios hace un pacto con él. Y antes de eso, Dios le había hecho una promesa a Abraham. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Qué nos está ejemplificando? Que desde el inicio Dios no hizo un pacto directamente con Abraham de decirle, si tú te equivocas, tú pagas. Yo estoy haciendo el pacto conmigo mismo, que si la humanidad se equivoca, que si tu descendencia, como Dios le había prometido a Abraham, tu descendencia se equivoca, yo voy a pagar con sangre. Suena un poco fuerte, pero imagínense que desde Génesis la promesa de que Dios iba a pagar por nosotros, por nuestros errores, por nuestros pecados, estaba ahí. Dios lo hizo y Dios ha cumplido cada una de su palabra, de sus promesas. Y preguntándonos, bueno, Abraham, después de que recibió estas promesas, ¿dejó de sufrir? ¿Dejó de pasar por pruebas? No. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, ay, bueno, si Dios ya le había prometido, si ya le había dicho que iba a tener una generación muy grande, ¿por qué Dios le permite que él entre a este proceso, a varios procesos de espera, de sufrimiento, de silencio? Bueno, queremos poner un ejemplo y tiene que ver con el título que nosotros le pusimos a esta predicación. Se llama El poder del resultado. Dios conoce cuál es el resultado del inicio y del final de los tiempos. Por eso es que Dios permite que pasemos por ciertas circunstancias y me gustaría ejemplificarlo con algo que nos pasó como familia hace poquito. Un día lavándole los dientes a mi niño más grande, me di cuenta que tenía algo atrás y le dije, a ver hijo, ¿qué tienes? Yo pensé que le había quedado un pedacito de palomita o algo y resultó que le estaban saliendo ya sus dientes, los buenos, pero no se le habían aflojado ni tantito los de leche. Y pues platicando con la dentista, le dije, lo tenemos que llevar para que se los saques y me dijo, sí, se los tengo que sacar, porque si no sus dientes pues van a salir chuecos, no se le van a acomodar y después va a ser el proceso más largo. Nosotros teníamos una idea de que le iba a doler. Una primita le dijo, no duele, mira, te ponen esto y no duele. Él iba feliz de que no dolía, pero resulta que a la hora del proceso sí dolió y dolió mucho. Yo trataba de consolarlo desde donde estaba porque no estaba muy cerca de él. Y uno puede decir, bueno, como papás
¿por qué hacemos cosas o permitimos que le pasen cosas a nuestros hijos que les van a doler? Porque yo sé que cada uno de ustedes, como padres responsables, cuando un hijo se enferma y necesita inyección, órale, va la inyección. Que si necesita la vacuna, y nuestros hijos lloran y nosotros sufrimos. Nosotros pasamos ese proceso doloroso también y no nos gusta. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque conocemos el resultado. Porque sabemos que es para bendición o para un beneficio de ellos. Entonces, tratando de entender la paternidad de Dios para nosotros, Dios también nos permite entrar en procesos que no entendemos, que son dolorosos, pero que son para nuestra bendición, que son para ayudarnos a crecer. Y hay algo que tenemos que entender. Nosotros como seres humanos siempre nos vamos a enfocar en el dolor, en mi sufrimiento, en todo lo malo que yo lo paso. Y si usted habla con una persona del mundo, por no decir ya de aquí de la iglesia, pero incluso como iglesia nos ha pasado, que decimos, es que ¿por qué Dios me permite esto? Es que ¿por qué Dios quiere que yo esté pasando por este sufrimiento, por este dolor? Bueno, necesitamos entender que Dios no se enfoca en el dolor. Dios está enfocado en el resultado, en que Él sabe lo que viene y por eso es que permite que pasemos ciertas cosas. Esto tiene todo que ver con lo que estamos hablando acerca de que Dios no cambia. Porque sí, efectivamente, Dios no cambia porque Dios todo lo sabe. Dios no tiene la necesidad de aprender, porque Dios ya lo sabe todo. Dios no tiene la necesidad de experimentar, porque Dios es Dios, Él es santo, Él es perfecto y Él es grande. Cuando nosotros vemos nuestra vida a la luz del propósito de Dios, podemos entender que Dios está caminando con nosotros en cada proceso, en cada cosa que pasamos, porque hay un plan perfecto de Dios que se está ejecutando en nuestras vidas, incluso en nuestros momentos de dolor. Dios tiene un propósito para tu vida, tiene un propósito para mi vida, y dice su palabra que Él no va a desistir de ese propósito. ¿Recuerdan ese pasaje? El que inició la obra la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Él tiene un propósito perfecto. Él no cambia. Y esto, hermanos queridos, debe darnos seguridad y esperanza. Estamos ante un Dios que no lo toman por sorpresa nuestras circunstancias ni nuestras situaciones. Estamos ante un Dios que nos ama y que nos ha prometido que el final será mayor y será mejor que nuestro inicio. Él se encargará de eso. Lo segundo que nosotros vemos aquí en estos pasajes bíblicos es que nosotros, para entender a Dios, necesitamos antropomorfizar. Esa es la palabra. Es decir, tratar de entender a Dios con nuestras limitaciones, como nosotros lo hacemos. Por eso, por ejemplo, en Génesis, nosotros encontramos también en Éxodo, cómo Moisés está dialogando con Dios. Usted recuerda esa historia, cuando Moisés, dice la Biblia, que sube a la montaña y Dios le está dando las tablas de la ley. Y cuando está allá arriba, resulta que hay un problema bastante serio. El pueblo de Israel allá abajo ve que Moisés no ha regresado, se desesperan y dicen, ¿qué vamos a hacer? Así que se les ocurre y empiezan a fundir oro, empiezan a hacer ídolos, empiezan a adorarlos, y empieza a suceder una situación terrible allá abajo. Mientras acá arriba Moisés está con Dios, teniendo un encuentro profundo, recibiendo dirección de Dios, el pueblo está acá abajo fallándole a Dios. Y sucede algo interesante. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Vaya a Éxodo 32. Éxodo 32, yo lo voy a leer para ustedes. Éxodo 32, 9 al 11. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Léanlo en la versión que usted tiene. Vamos a responder la pregunta si Dios se arrepiente. Fíjese lo que dice aquí. ¿Está ahí? El Señor le dijo a Moisés: ya me he fijado en este pueblo y me he dado cuenta de que son muy tercos. Ahora déjame solo para poder descargar mi ira contra ellos. Después haré de ti una gran nación.
Y escuche, Moisés le rogó al Señor su Dios y le dijo: oh Señor, ¿por qué vas a descargar tu ira contra tu pueblo, el que tú mismo sacaste de Egipto, demostrando tu gran poder? Mi esposa hablaba hace un momento del peligro de leer pasajes aislados, leer solo una parte de la historia y no leer todo el contexto y todo lo que la Biblia nos enseña. Nosotros, para poder entender a Dios, tenemos que entenderlo a la luz de Cristo. ¿A la luz de quién? De Cristo, porque Él es la revelación plena de Dios. Así que cuando yo leo este pasaje y lo leo ahí, aislado, yo puedo entender lo que mucha gente entendió en su momento: es que Dios se arrepintió, es que Dios se enojó, es que a Dios sus emociones lo hacen que se enoje, y entonces cuidado cuando Dios se aira. Fíjese lo que estamos diciendo. Estaríamos diciendo entonces que a Dios lo controlan sus emociones, si lo interpretáramos de esa manera. ¿Se da cuenta? Pero el asunto de Dios es distinto. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos todo el contexto de esta historia y leemos todo el contexto bíblico y nos topamos con Cristo y nos topamos con la misericordia de Dios y nos topamos con la promesa que leímos hace un momento acerca de Abraham, y como Dios desde el inicio le dijo: yo tengo un propósito para ti y no me voy a rendir de ese propósito. Si entendemos que la Biblia dice que Dios no miente y que Dios tampoco se arrepiente, porque así también lo dice la Biblia, tenemos que entender este pasaje de esta forma. Dios le está dando una oportunidad a Moisés de reflexionar. Porque cuando Moisés estaba acá arriba, en la presencia de Dios, se siente súper bonito, súper hermoso, súper especial, como cuando usted viene a la iglesia y se goza en alabanza y disfruta. Pero cuando usted baja su realidad, cuando usted baja su cotidianidad, entonces hay que enfrentar situaciones difíciles. Y ahí, cuando uno está abajo, no es tan fácil como cuando uno está allá arriba. ¿Le ha pasado? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Estando en oración uno es muy fuerte, pero estando acá abajo, la situación se vuelve un poco tensa y complicada. Dios le estaba dando una oportunidad a Moisés de que aquí arriba él reflexionara y dijera: voy a destruir al pueblo porque ya no lo aguanto, o voy a ser paciente como Dios es paciente, fiel a mi palabra como Dios ha sido fiel a su palabra. ¿Se da cuenta la diferencia? Entonces Moisés, estando acá arriba, le dice a Dios: Señor, no, ¿cómo vamos a destruir al pueblo? No lo destruyas, Señor. Sin embargo, cuando Moisés baja, ¿recuerda lo que pasa en la historia? Sus emociones lo llenan. Y Dios no le mandó a hacer esto, pero dice la Biblia que Moisés agarró el ídolo, lo derritió, hizo que se tomaran eso. Claro, intoxicó a mucha parte del pueblo. Por eso mucha parte del pueblo murió, porque Moisés se había airado. Pero esa era la emoción de Moisés, no era la emoción de Dios, porque Dios no cambia. A Dios no lo controlan sus emociones. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, y lo que Dios ha dicho que hará, Dios lo hará, porque Él es fiel. Hermano, Dios ha decidido, de acuerdo a la Biblia, Él es amor. Diga conmigo: Dios es amor. Escuche, también la Biblia dice que Dios es justo. Diga conmigo: es justicia. La Biblia también dice que Dios es verdad. Dígalo conmigo: es verdadero. La Biblia enseña que Dios es fiel. Dice la Biblia que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece. Dios es fiel. ¿Se da cuenta cómo Dios ya ha decidido quién es Dios? Él mismo dice la Biblia por su propio nombre. Así que a Él no lo van a mover las circunstancias que pasemos. A Él no lo va a mover lo difícil de un problema, porque como dijo mi esposa, a Él le mueve el final, porque Él lo conoce. Por eso Él no va a cambiar, porque conoce el resultado final. Y por eso, aunque a veces pasemos por momentos tan difíciles, Él nos instruye: confía en mí, porque Él sabe lo que está haciendo, porque Él es bueno, porque Él es amor, porque Él es fiel.
en la historia, no solo de la Biblia, sino también en la historia en general, muchas personas han tratado de corromper el plan de Dios. Usted recuerda una etapa en la historia medieval, si no mal recuerdo, que intentaron quemar todas las Biblias que había. ¿Y qué pasó? Que mientras más quemaban, más salían. ¿Por qué? Porque había gente que le quemaba por dentro el corazón, porque la palabra de Dios siguiera alimentando a las personas, porque Dios ponía en el corazón a las personas a hacer esto. Y en la Biblia también pasa, también hubieron personas que intentaron decir, no va a funcionar, este pueblo lo vamos a destruir, a este pueblo lo vamos a maldecir, y fue el caso de Balac. Si usted me acompaña, por favor, a Números 23, versículos 19 y 20, aquí podemos ver claramente cómo hay una persona que quiere destruir al pueblo de Israel. Le dice Balac a un profeta llamado Balaam, le dice, ¿sabes qué? Es que mira, hay un pueblo que se ha estado extendiendo y está haciendo daños y está provocando problemas, entonces yo quiero que tú como profeta lo maldigas. Es una historia también muy larga, muy bonita, que la burrita siempre nos va a traer recuerdos, ¿verdad? De esta situación con el profeta Balaam. Lo voy a leer, está en la traducción La Biblia de las Américas, estos dos versículos, 19 y 20. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Mira, he recibido orden de bendecir. Si él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Estas palabras el profeta Balaam se las estaba dando a Balac, porque Balac estaba pero aferrado en que el pueblo de Israel recibiera una maldición muy fuerte para destruirlos. Y como sabía que en el pueblo de Israel había profetas, pues dijo, yo también me consigo uno y les voy a mandar una maldición. Pues resulta que intento tras intento de obedecer Balaam a Balac, tenía una traba y Dios le hablaba, y esta fue una de las últimas palabras que Dios le habló para que Balaam le diera respuesta a Balac. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Mira, he recibido orden de bendecir. Si él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Y después de esto, Balaam recibió varias profecías de bendición para el pueblo de Israel. Era una persona que era externa a la situación de diferencias entre estos pueblos, pero Dios usó la vida de Balaam para seguir cumpliendo su palabra, para seguir cumpliendo con lo que él había dicho para el pueblo de Israel. Entonces, recuerden ustedes, porque hay veces que nosotros recibimos como hijos de Dios promesas de parte de Él. Recibimos palabra de bendición y parece que hay gente o que hay situaciones que se empeñan en quitarnos eso, en quitarnos nuestra paz, en quitarnos la bendición que Dios nos ha dado, en que tengamos conflictos. Pero aquí hay una respuesta, mis hermanos. Si usted ha recibido una palabra de parte de Dios, si usted sabe que Dios le ha prometido en su palabra su fidelidad, su misericordia, su amor, su paz, todo lo que Él promete, entonces, por más que alguien quiera mover cielo, tierra y mar, no va a poder, porque Dios está en control de su vida, está en control de la historia, pero Dios es tan grande y tan poderoso que está en control de la historia, pero está en control de la vida de cada uno de nosotros. Nos conoce a tal punto que sabe lo que necesitamos. Nos conoce a una magnitud que incluso a veces ni nosotros nos conocemos. Ahorita mi esposo ponía el ejemplo de Moisés. Dios conocía el corazón de Moisés. Sabía que el corazón de Moisés iba a arder a tal punto que iba a hacer locuras. Y por eso Dios desde antes fue calmando su corazón. Y Dios así lo hace con nosotros. Dios siempre prepara las situaciones para que nosotros recibamos una palabra, para que nosotros recibamos calma para alguna situación que se vaya a presentar.
Y así ha sido en la historia. Dios siempre está preparando personas. Dios siempre está preparando situaciones que cuando venga el momento del conflicto, Dios diga, yo ya tenía esto previsto y preparado, así que esto no me mueve, esto no me afecta. Al contrario, es parte de lo que yo tengo en este proceso que yo he creado. Queridos hermanos, Dios es inmutable. Dígaselo al que tiene a su lado. ¿Qué significa entonces que Dios es inmutable? ¿Qué significa? Dios no cambia. No necesita aprender porque lo sabe todo. No necesita ser más fuerte porque Él es todopoderoso. Él no cambia. Ese que no cambia tiene que darnos paz, esperanza, seguridad, fortaleza. Usted y yo podemos vivir diferente y en paz porque Dios, el Dios que no cambia, el Dios que no tiene necesidades, ese es el Dios nuestro que nos sostiene y que nos levanta. El Dios que tiene todo en control, el Dios que tiene un plan perfecto y que dice su palabra que lo va a cumplir. Todo esto, mis queridos hermanos, es muy importante que lo podamos entender. Fíjese lo que dice el Salmo 102, versículos 26 y 27. Guárdelo en su corazón, anótelo en su celular, no lo olvide, porque este salmo debe orientar nuestra vida en cualquier momento que estemos pasando. Versión Palabra de Dios para Todos. La tierra y el cielo se acabarán, pero tú vivirás para siempre. Le están hablando a Dios. La tierra y el cielo se desgastarán como se desgasta la ropa. ¿Está pasando eso? ¿Qué le parece la crisis climática? ¿Es cierto entonces lo que dice la Biblia? Se desgastará como se desgasta la ropa. Y como se tira la ropa vieja, tú reemplazarás el cielo y la tierra. Serán cambiados por completo. Escuche, pero tú, Dios, nunca cambias. Vivirás por siempre. Todo, mis queridos hermanos, lo que tenemos a nuestro alrededor va a cambiar en algún momento. Los niños no siempre serán niños. Usted no siempre se verá de la misma manera. Mire mi ejemplo. No siempre tendremos las mismas fuerzas. No siempre tendremos las personas a nuestro lado que están ahorita, no las tendremos para siempre. Esas bancas tan lindas donde estamos sentados no durarán toda la vida. Las cosas cambian. Incluso, escuche esto, los problemas, los procesos difíciles, los dolores, los momentos donde decimos, ¿quién sabe cómo saldré de esto? Incluso eso un día va a cambiar. La enfermedad un día se va a terminar. Todo cambia. El único que nunca cambia es Dios. Si usted recuerda esto y está pasando por una situación de crisis económica, recuerde, mi Dios, porque Él es fiel. Porque mi Dios no cambia. Si usted está desesperado en una situación familiar o matrimonial, usted puede recordar, mi Dios es fiel, mi Dios me sostendrá, mi Dios me ayudará, mi Dios está conmigo. Yo puedo descansar en sus promesas. ¿Se da cuenta? Cada situación que estemos viviendo, Dios no cambia. Es una respuesta para fortalecer nuestras vidas. Sin embargo, para terminar esta plática, ¿cómo eso lo podemos conectar con nosotros, con nuestra vida personal? ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿En qué nos ayuda? Aparte de lo que hemos dicho, que Dios sea inmutable, ¿en qué nos desafía? Cuando estábamos investigando de este tema, había algo que, platicándolo con mi esposo, llamaba mi atención.
Y en una de las definiciones que yo leía de inmutabilidad, decían, este término es muy difícil que se pueda aplicar en nuestros días a algo o a alguien. Ahorita mi esposo ya lo decía, ¿por qué? Porque nosotros como personas cambiamos, pero también las cosas. Si usted dice, el universo no cambia, pues incluso si una estrella se muere, ya cambió. El cielo no cambia, el mar siempre va a ser el mismo, el mar se está secando. Bueno, el agua del mar se está secando. Entonces está cambiando. Y nosotros platicando decíamos, ¿cómo podemos hacer que esta palabra, que este atributo de Dios nos enseñe algo práctico a nuestras vidas? ¿Cómo podemos entender la inmutabilidad de Dios en nosotros? Y quiero pedirles, por favor, que se pongan de pie y me ayuden a buscar esta última cita que se encuentra en Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18, por favor. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos y dice así: aunque la higuera no dé fruto, ni la viña produzca uvas, aunque la cosecha del olivo se dañe y los campos no produzcan alimento, aunque no haya ovejas en el corral, ni vacas en el establo, así y todo, yo me alegraré en el Señor, el Dios que me salva. El Señor Dios me fortalece, afirma mis pies como los de un venado, para que yo camine en las alturas. ¿Cómo podemos ser inmutables nosotros como hijos de Dios si nosotros somos seres cambiantes? Si de pronto estamos alegres y una situación ya nos hizo que nos enojáramos, o de pronto pasó algo y ya estamos tristes. ¿Cómo podemos pensar en no cambiar algo de nosotros? Y la respuesta está en el compromiso. Repítalo, por favor. Nuevamente, la respuesta está en el compromiso. Muchos de los que estamos aquí hemos tomado una decisión de seguir a Dios. Hemos tomado la decisión de ser sus hijos. Hemos tomado la decisión de caminar hasta el final de nuestros días siguiendo a Cristo. Pero a veces nuestra fe se ve debilitada. A veces las situaciones que pasamos hacen que dudemos si queremos seguir caminando como lo hemos hecho. Nuestros temores, nuestras pasiones a veces nos distraen de ese compromiso que hicimos con nuestro Dios. Y esta mañana quiero pedirle que si usted ya ha hecho este compromiso con Dios, ore y le diga: Señor, hoy me comprometo nuevamente contigo a que pase lo que pase, como decía Habacuc, aunque no haya nada, aunque yo esté en una situación de crisis, yo quiero seguir siendo fiel a ti. Que mi compromiso sea inmutable, que no cambie, que si he dudado estos días, que si he perdido mi paz, que si te he reclamado, Señor, perdóname. Y quiero establecer nuevamente ese compromiso contigo de decir: Señor, mi vida, mi decisión, mi salvación no cambia. Quiero permanecer fiel a ti siempre hasta que tú me llames a tu presencia. Y si usted sabe que está en paz con esa decisión de compromiso, entonces empiece a orar recordando a alguien que usted sabe que está pasando por un momento de debilidad, de duda, y dígale: Señor, ayúdalo a que Él se comprometa nuevamente contigo, a que Él se enamore de ti otra vez, a que esta persona encuentre ese compromiso contigo, con tu palabra, con tu amor, y recuerde que así como tú eres inmutable y nos enseñas que no cambias, que nosotros también podamos ayudar a los demás a llevarlos a ese compromiso. Y quiero hacer una invitación especial.
Si hay alguien esta mañana que nunca se ha comprometido con Dios, que nunca ha hecho esa decisión de seguirlo, de decir, pase lo que pase, venga lo que venga, yo voy a seguir a Dios, que levante su mano y que esta mañana se comprometa con Dios. Como seres humanos muchas veces pensamos en confiar en las cosas de aquí del mundo, como el dinero, como nuestra familia, las personas, la iglesia incluso. Pero recuerde que todo eso cambia, que todo eso no es duradero y que si ponemos nuestra confianza en eso que sí cambia, cuando cambiemos nosotros también vamos a pasar por consecuencias que no nos van a gustar. Si hay alguien esta tarde que quiera hacer ese compromiso con Dios, en lo que los demás estamos platicando con Dios, levante su mano, por favor. Gracias a Dios. Si hay alguien más, quiero pedirle que desde ahí en su lugar haga una oración de compromiso y le diga: Señor, este día quiero comprometerme contigo. Un compromiso de fidelidad, un compromiso de amor a ti, un compromiso, Señor, a seguirte a ti. Dígale a Dios desde su lugar: Señor, así como tú me has llamado, así como tú te has comprometido conmigo a darme tantas cosas, Señor, yo quiero comprometerme en fidelidad a ti, en fidelidad a tu palabra, siendo fiel en mi testimonio, siendo fiel en mis palabras, siendo fiel con mis reacciones, dando testimonio de que tú eres mi Dios. Señor, nos presentamos esta tarde recordando, Señor, que somos frágiles, como leíamos en el Salmo, que todo esto cambia, todo esto pasa y nosotros más, Señor. Pero tú no cambias. Tu palabra, tus promesas, tu amor no cambian, Señor. Siempre son los mismos para nosotros. Y esta mañana, Señor, queremos hacer nuevamente este compromiso contigo. Este compromiso de fidelidad. Este compromiso, Señor, de que pase lo que pase, no nos va a mover nuestra decisión de seguirte a ti, de ser tus discípulos, de ser tus hijos, porque tú nos has llamado. Señor, ya no queremos seguir siendo más infieles a ti, a tu palabra, mostrando doble cara en un lugar y en otro. Queremos ser los mismos, Señor, trabajando en nuestro testimonio. Que tú nos ayudes y nos dirijas y que podamos tener la humildad de reconocer cuando nos estamos equivocando y acercarnos a ti, Señor. Te necesitamos, Padre, y nos comprometemos contigo. Nos comprometemos, Señor, contigo. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. A pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno.
A pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte? ¿Cuánto daría por amarte? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? En la primera carta a Timoteo, Pablo escribe que nosotros somos infieles, pero que a pesar de nuestra infidelidad, Él permanece fiel. Pero hoy hicimos un compromiso de intentar luchar cada día por permanecer fieles. Y cuando nos equivoquemos, cuando nos alejemos, regresar y saber que Él siempre nos está esperando con amor. Tal vez si hicimos cosas que no debíamos, pues también con consecuencias, pero Él siempre va a estar para amarnos y para llenarnos de su amor, de su gracia, de su presencia. Que el Señor les bendiga. Este programa te ha bendecido. Recuerda que tú puedes hacer una aportación voluntaria. Si nace en tu corazón, aquí tienes los medios necesarios para brindarnos tu apoyo, para así juntos seguir bendiciendo a más personas. Recuerda que la unión hace la fuerza, e Iglesia Betel hoy te necesita. Muchas gracias.